Había un joven rico. Luego se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven preguntó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no perjurarás, honra a tu padre y a tu madre, y amarás al prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después sígueme. Al oírlo, el joven se fue triste porque era muy rico. Mateo 19, del 16 al 22. Isidoro Buenacuna. El 16 de enero de 1955, las campanas de la parroquia de San Pedro empezaron a repicar desde muy temprano. La gente, al oírlas, comprendió que algo muy importante había sucedido en el pueblo, y pocos dudaron que tenía que ver con la familia Buenacuna, en donde hacía meses se estaba esperando la llegada del pequeño Isidoro. En efecto, las campanas daban la noticia del bautizo del pequeño Isidoro, quien se convertiría en el heredero universal del emporio Buenacuna, que contaba con tierras, ganados, presas de piscicultura, granjas avícolas, una compañía de transporte de carga y 3 o 4 industrias de transformación de productos agrícolas. Los Buenacuna eran la familia más rica de toda la región y de las poquísimas que se habían ganado el cariño, el respeto y la admiración de la gente por sus innumerables acciones de caridad. Todos veían a don Cristóbal Buenacuna y a doña Catalina, su esposa, como el matrimonio ideal en donde reinaba la comprensión y el respeto. Entre ellos nunca se oyeron gritos y nadie supo de discusiones o de maltratos, y mucho menos de ofensas o agresiones. Era una familia buena en donde el resplandor de la riqueza no había encandilado a sus miembros, impidiéndoles contemplar lo bello de la vida, y en donde el valor del dinero no había podido desplazar los valores de la sencillez, de la solidaridad, de la caridad y del respeto por los demás. Realmente era una familia ejemplar. El día del nacimiento de Isidoro, la casa de los Buenacuna parecía bodega en quemazón. La comadrona y sus ayudantes entraban y salían con palanganas llenas de agua, toallas de todos tamaños, cobijas y mantillas, como si se esperaran triates. Allí estaba lista la nodriza, con su vestido azul y su mandil con holanes de encaje. La nana que no se despegaría del pequeño Isidoro ni un momento, al menos en los próximos 18 años. Y un ejército de sirvientes que se encargarían de que no le faltara nada al niño en lo que sería el inicio de un largo peregrinar. Viendo todo ese espectáculo, no faltó el comentario de alguien que pasando dijera: de Buenacuna tenía que ser el Chilpayate. A Isidoro lo habían educado poniendo particular esmero y preocupándose por sembrar en su corazón buenos sentimientos, ayudándole a entender que la grandeza de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es capaz de dar. Sus primeros años de escuela los pasó en las aulas del colegio católico dirigido por doña Prudencia, una señorita de las de antes, que se había consagrado a la educación de los niños por vocación y había logrado enormes resultados.
No obstante lo limitado de los recursos pedagógicos con que contaba. Parecía que en aquella escuela se enseñaba más con el corazón que con las reglas vigentes para la enseñanza primaria. Isidoro fue brillante en los estudios y dócil para acoger toda enseñanza. Todo lo aprendía con una facilidad que espantaba, y sus maestros eran de común acuerdo en afirmar que tenían un alumno cuya inteligencia los superaba. Los sábados por la mañana no se perdía una lección de catecismo y muy pronto era capaz de recitar de memoria el credo, el Benedictus y el Miserere. Exponía a sus compañeros con mucha sencillez cuáles eran las obras de misericordia, haciendo clara distinción entre las materiales y las espirituales. Y como era de suponer, en cuanto hizo su primera comunión, entró al grupo de monaguillos, entre los cuales sobresalía por la devoción con que servía en las celebraciones dichas solemnidades. Isidoro, buena cuna, nunca dio de qué hablar y su comportamiento siempre había sido ejemplar. En sus años de universitario pronto se había hecho miembro del movimiento estudiantil que año con año se organizaba para ir de misiones a los lugares más apartados. Allá vivía los días más alegres, que nada tenía en comparación con las largas jornadas pasadas entre los gruesos libros de cálculo que tenía que estudiar para llegar a obtener su título de ingeniero civil. En aquellas misiones alguna vez le había pasado por la cabeza irse de misionero y dedicarse a trabajar en los confines del mundo, entre aquella gente que sabía que no tenía nada y que todo lo esperaba. Pasó varios años dándole vueltas y acariciando esa posibilidad, pero siempre aparecía un pretexto que lo hacía dudar. A Isidoro, más que las dudas, era el apellido lo que le impedía dar aquel paso que seguramente era el secreto de su felicidad. Buena cuna significaba para él todo un mundo de seguridades, de comodidad, de tranquilidad, que le dibujaban el futuro como el más placentero jamás imaginado. Lo tenía todo, y él, como todos los de su familia, era de una bondad extraordinaria. La gente que lo conocía siempre decía: el joven Isidoro es de las personas más buenas que hemos conocido. Dios quiera que así se conserve y que no se vaya a perder en las tantas maldades que existen en nuestros alrededores. Por su parte, muchas veces se había sorprendido hablando solo o hablando consigo mismo y se preguntaba de qué le serviría todo si al final no respondía a lo que su corazón lo llamaba. Era un joven desprendido de todo y quien no le conocía jamás hubiera podido imaginar que en sus bolsillos llevaba la herencia que a otros podría haberles hecho perder la cabeza y los habría confundido, haciéndoles pensar que con la riqueza se alcanza todo y se vive más de lo que se ha soñado. Buena cuna para Isidoro no era solo una fortuna material, eran valores, era belleza que había disfrutado en su familia, era posibilidad de hacer el bien sin necesidad de grandes sacrificios, era poner a disposición de los demás lo que él sin ninguna fatiga había heredado. Pero algo le decía que todo eso no era suficiente, algo le resonaba en lo más profundo de su ser, invitándolo a dar el paso. Una voz interior le decía que no era suficiente ser bueno y empeñarse en no hacer a nadie algún daño. No era suficiente hacer la caridad, aunque ésta fuese motivada por la coherencia con sus creencias y que traducían ciertamente lo extraordinario de su experiencia de fe. Había algo más que lo provocaba y lo desafiaba. ¿Sería capaz de darse él mismo? ¿Sería capaz de abandonarse,
olvidándose de sí para dejarse llevar por donde el Señor le fuera indicado? ¿Estaría dispuesto a no hacer más planes sobre su vida y ponerla por entero a disposición de los que más lo necesitan? No hacía mucho que le había caído entre las manos aquel texto del Evangelio, en donde un joven rico se había acercado a Jesús preguntándole qué tenía que hacer para ganarse la vida eterna. Y la respuesta del Señor lo había herido de tal manera que una y otra vez se repetía: ese soy yo, ese soy yo. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. A Isidoro ese sígueme era lo que más lo atormentaba, y cómo le hubiese gustado responder con una total disponibilidad, pero al parecer la presión había sido más grande que sus fuerzas, y con cierta amargura se quedaba pensando si llegaría el día en que su buena cuna acabaría por no ser más que un obstáculo para dar una respuesta a lo que su corazón le pedía. Los años pasaron y las responsabilidades se multiplicaron en la vida de Isidoro Buenacuna. El mundo de los negocios y los múltiples compromisos en la atención de sus empresas hicieron que poco a poco se fueran diluyendo su corazón aquellos grandes ideales. Todo parecía como si se hubiera dado vueltas sobre las puntas de los pies para no hacer ruido, o a lo mejor para no dejar ver la tristeza que lo embargaba al no poder renunciar a una vida que lo ligaba a su buena cuna. Hoy Isidoro Buenacuna está al frente de varias transnacionales. Los viajes y las reuniones de dirección se han ido multiplicando, y de vez en cuando, al llegar a una ciudad en el trayecto del aeropuerto al centro de convenciones, desde la ventanilla del taxi observa los barrios de las periferias en donde viven millares de pobres abandonados, y en esos momentos siente que una voz en su interior le dice: ahí es en donde pudiste haber hecho el mejor de tus negocios, ahí estaba el tesoro de tus felicidades. La buena cuna que heredaste nunca llegará a darte la alegría que vale más que todas las acciones de tu emporio y de tus empresas internacionales.